Aleluya, aleluya. En esta oportunidad vamos a compartir el tema número 14 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales y que por título hemos puesto Estrategias para ganar la batalla contra el mundo. Cada persona tiene que enfrentar un sinnúmero de batallas en el mundo y muchas veces no conoce qué hacer, ni siquiera contra quién está luchando. Y en esta noche, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la palabra mundo. Vamos a definirla porque esta palabra tiene diferentes significados en la Escritura. Y vamos a ver. Uno de ellos es oikoumeni, otro es aion y otro es cosmos. Tres significados diferentes y que se traducen por mundo. Y cada uno de ellos, vamos a ver, es con algo muy definido cuando es utilizado en las Escrituras. El primer vocablo, oikoumene, se refiere específicamente al mundo habitado, la tierra adaptada como el hogar para la raza humana. Cuando en la Biblia se menciona esa palabra, está hablando al lugar donde habita el ser humano, la tierra. Pero también en algunas ocasiones esa misma palabra oikoumene se puede utilizar para referirse a toda la raza humana. En ocasiones se utiliza para hablar de la humanidad en sí. Hay algunos ejemplos. Tenemos en Mateo 24:14, Lucas 2:1 y Hechos 11:28. Usan la palabra refiriéndose a la humanidad en sí, a la raza humana. Oikoumene. El segundo vocablo entonces es aion. Aion, aunque esta palabra se traduce algunas veces como mundo, realmente significa edad, tiempo o siglo. Esa palabra aion significa, repito, edad, tiempo o siglo. Y se refiere al tiempo en que estamos viviendo. Digamos en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, a este aion. Hablando de siglo, y también dice Gálatas 1:4, hablando del presente siglo malo. Utiliza allí la palabra aion. Nosotros cuando leemos la Biblia, tenemos que saber qué palabra está usando para poder conocer el contexto y ver exactamente qué se refiere el Señor. Algunas veces también aion es utilizada para describir la filosofía. Y una filosofía es el sistema de pensamiento, cómo piensa una comunidad o toda una época de la humanidad, de la historia de la humanidad. Esta misma palabra, repito, se utiliza para describir un pensamiento filosófico de un grupo de personas o de toda una era que estén viviendo. La palabra aion. Pero hay otra palabra que es la que más vamos a estar en ella abundando. El tercer vocablo es cosmos. Y cosmos literalmente significa adorno, atavío, decoración. Ese es el significado de cosmos. Es algo adornado. Y de esta palabra cosmos se deriva la palabra cosmético. Viene de cosmos. Así en Primera de Pedro 3, los versos 3 y 4, el apóstol Pedro dice: vuestro atavío, cosmos, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Allí utiliza el apóstol Pedro la palabra cosmos
para hablar de la manera en que la mujer se arregla. Y cosmos es también comúnmente utilizada en referencia al mundo, al universo, a la creación como un sistema ordenado, como alguien que está todo preciso, hecho de una manera perfecta. Cuando se habla de cosmos, está hablando de algo que es ordenado, correcto. Ahora, esa misma palabra también se utiliza para describir en el mundo espiritual un orden o un sistema que se opone a Dios y al Señor Jesucristo. Cuando en la Biblia encontramos la palabra cosmos, normalmente se utiliza para describir un sistema que está en contra de Dios. Y además es usada también para referirse a la condición presente de los asuntos humanos que se oponen a Dios. Esta palabra cosmos, como podemos ver, es muy compleja y es también difícil de definir. Es compleja porque tiene que ver con muchas cosas, la misma palabra, pero no es tan compleja como, digamos, esta figura que pongo allí. Imagínense algo así, un elefante con una jirafa encima tratando de pasar por una cuerda. Hay algo más complicado que definir la palabra cosmos. Digamos, en Juan 3:16 se declara que Dios ama a este mundo. Dios ama al cosmos. Pero en primera de Juan 2:15 se manda a los creyentes a no amar al mundo. La misma palabra cosmos. Usted dirá, ¿cómo se puede uno comprender esto? Se nos manda también a ir a predicarles a ellos el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, porque también está disponible para ellos, para los que están en el cosmos, en el mundo. Dice, Dios ama al mundo, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero también nos manda a nosotros, no améis al mundo. Dice primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Da a entender que el sacrificio de Jesucristo tiene la capacidad de cubrir a cualquier persona que cumpla los requisitos de Dios, de creer en Cristo, de aceptar la gracia de Dios en su vida, de creer en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Dice primera de Juan 4:5, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y en cada una de esas palabras mundo es la misma palabra cosmos que se refiere a la palabra. Ahora bien, nos referimos al mundo como el sistema organizado, social, económica, material y filosóficamente. Cuando nos referimos al mundo en sí, estamos hablando de un sistema totalmente organizado en todas estas áreas, pero que este sistema provee una atmósfera, un ambiente que estimula los pecados de la carne. El mundo, que es un sistema organizado, estimula para que las personas caigan en pecado. Y es precisamente en este sentido que la Biblia describe al mundo como un enemigo activo de Dios y del cristiano. Cuando dice no améis al mundo, es porque hay algo en el mundo, en ese sistema, que provoca a las personas a caer en pecado y les hace resistente a lo que es la voluntad de Dios. Es el régimen o dominio sobre el cual gobierna Satanás y que es opuesto a Dios y al Señor Jesucristo. Satanás está reinando sobre ese sistema que le llama el mundo y que está en directa contradicción a Dios,
a su plan, a sus propósitos y a su pueblo. El mundo está en contradicción de las cosas de Dios. Está en contradicción del plan y los propósitos de Dios. Y está en contra del pueblo de Dios. El sistema mundial que va en contra de Dios. Por eso Santiago nos dice, Santiago 4, los versos 4 y 5, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está llamando adúltero a la persona a nivel espiritual. Cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y dice más, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no quiere que nosotros nos mezclemos con el mundo. Dios quiere que nosotros seamos solo de Él, porque hay un espíritu en el mundo, gobernando el mundo, que veremos más de esto, que va en contra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces nos cela, dice, nos anhela celosamente. La Biblia le da a Satanás estos títulos. Dice que él es el príncipe de este mundo, en Juan 12:31, y también dice que Él es el Dios de este siglo, donde la palabra mundo es cosmos y siglo es aión, en 2 de Corintios 4:4. Son dos títulos que Satanás tiene según lo declara la Biblia: el príncipe de este mundo y el Dios de este siglo. El término aión se refiere aquí y en estos contextos a un espíritu del mundo que rechaza al verdadero Dios. Un espíritu que hay en el mundo que rechaza a Dios. Los hombres, dice que viven según la tendencia, según la corriente o aión de este mundo, son gobernados por ese espíritu y están esclavizados a él. Yo sé que todo esto es teoría, espero que luego usted lo revise de nuevo y pueda comprender lo complicado que es hablar del mundo en sí, porque tiende a confundirse los términos. Pero cuando nos referimos al mundo como algo que Dios dice, cuidado con el mundo, se refiere a ese espíritu que hay en el mundo, que tiene dominio sobre ese sistema, que está en contra de Dios, y que las personas que se dejan guiar por ese espíritu son esclavizadas por ese mismo espíritu. Entonces, se entiende entonces que el mundo es una fuerza social maligna de Satanás que obra desde el exterior para atacar a los creyentes. Cuando decimos que son estrategias para ganar la batalla contra el mundo, son estrategias para ganar la batalla contra ese espíritu que usa a las personas que están en el mundo contra los creyentes y tiene maneras de ataque. Y Dios nos muestra también qué tenemos que hacer para poder triunfar sobre toda estrategia maligna que viene usando al mundo en sí. Todas las formas en que Satanás tienta al hombre se pueden ver como parte del sistema del mundo. Todo. Usted es tentado y normalmente Satanás está usando algo de ese sistema que está creado. Por ejemplo, Satanás nos tienta a poner en duda la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, siempre busca poner en duda la palabra de Dios. Y el sistema del mundo exalta su propio sistema intelectual, lo que han formado, lo que conocen, lo que han logrado entender. Ellos lo exaltan y rechazan la verdad de Dios, porque para ellos es locura, como dice 1 Corintios 1, del 18 al 31. El mundo rechaza la palabra de Dios, pero cree en lo que ellos dicen que es correcto.
Hay un sistema contrario a lo que Dios ha mandado hacer. Dicho sistema tiene su máxima expresión en la filosofía del humanismo. Es una filosofía en la cual el hombre, el ser humano, es el centro, la norma de todas las cosas, y han puesto fuera a Dios. No tienen en cuenta en nada a Dios. Es el humanismo. Es el humanismo que yo le llamo deshumanizante, porque realmente hace que el ser humano pierda aún la sensibilidad a lo más precioso que es la vida humana, la vida misma. Pero personas están creyendo que la filosofía del humanismo es correcta, y aunque se contradice en muchas maneras, ellos siguen atrapados en esa filosofía porque están siendo cautivos por el espíritu que gobierna en el mundo. Por lo tanto, nosotros, los creyentes, debemos ser sabios y debemos estar alerta, porque en el mundo hay mucho engaño que trata de seducir a los creyentes. Son muchas las formas engañosas que se le presentan a los creyentes, que si no estamos en alerta, si no pedimos a Dios sabiduría, podríamos caer en las trampas del enemigo. Digamos, segunda de Juan 1:7 nos dice: muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores. Y segunda de Corintios 11, versos 14 y 15 nos dice: y esto no es sorprenderte, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza de ángel de luz. El mismo diablo se disfraza como si fuera un angelito de Dios. Y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay personas en el mundo que dan la apariencia de que son de Dios, pero son ministros del maligno, que están tratando de engañar a personas. Ahora veamos qué significa luchar contra el mundo. Porque hay una lucha. ¿Qué significará luchar? No quiere decir que vamos a pelear con todo el mundo que encontremos. Recordemos que luchar contra el mundo es luchar contra un espíritu que hay en el mundo, que lleva a las personas engañadas a desobedecer a Dios. Les presenta algo como si pareciera bueno, pero al final es algo que no sirve, que lo lleva a la ruina y a la perdición. Entonces, ¿cómo podemos luchar con esto? Si bien es cierto que nuestra lucha principal es contra el diablo, es la principal, él es el maligno, él es el adversario, también nosotros debemos reconocer que estamos en lucha continua contra la influencia del sistema creado por Satanás. Nuestra lucha es contra Satanás y contra el sistema que él ha creado, porque Satanás usa el sistema del mundo para poder entonces llevar cautiva a la humanidad. Ahora, en la lucha contra el mundo, tengamos en cuenta dos cosas que debemos hacer, dos, y yo voy a abundar estas dos cosas. La primera es, debemos evitar la influencia mundana. Evitar la influencia mundana. Y segundo, debemos vivir como instrumentos de Dios. Todo cristiano verdadero tiene que aprender a vivir estas dos áreas, evitando la influencia del mundo y disponiendo su vida para servir a Dios. Y vamos a abundar en esto. Primero, debemos evitar la influencia mundana. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice, no te conformes a este siglo. No hagas lo que ellos están haciendo.
Más bien, renueva tu entendimiento para que conozcas la voluntad de Dios. Y renovamos el entendimiento para conocer la voluntad de Dios cuando leemos la Biblia, cuando aplicamos lo que Dios dice en la palabra, cuando hacemos nuestra la Biblia, lo que Dios nos manda allí. El sistema del mundo intenta cambiar nuestros valores y quiere que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Y por eso hay mucha lucha. Se burlan de los creyentes, le persiguen, le hacen de todo, tratando de hacer que ellos hagan, los creyentes, como el mundo hace. Hay una lucha allí. Vemos entonces que los gobiernos, los sistemas educativos, la televisión, la prensa, la música, la literatura, el arte, la gente que nos rodea y prácticamente todo lo que hay en nuestra sociedad puede traer presión del mundo a los creyentes, tratando de hacerlos salir de la voluntad de Dios. Hay presión por todas las áreas que nosotros podemos mirar que tratan de sacarnos de la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos tener cuidado de la filosofía del mundo. Mucho cuidado. No nos dejemos engañar. La sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. No es. Lo que el mundo sabe no es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. La Biblia dice: la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. 1 Corintios 3:19. Insensatez. También dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mira que nadie te engañe con cuentos, con filosofías extrañas que vienen del mundo, y no según Cristo. Mucho cuidado, la Biblia nos manda a tener mucho cuidado, así es que seamos muy cuidadosos con la seducción del mundo sobre nuestras vidas, pero también sobre nuestros hijos. Mucho cuidado. Dice 1 Juan 2, versículos 15 y 16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Escuche bien. No ames al mundo, porque hay muchas cosas en el mundo que provocan deseos que no provienen de Dios. Entonces vamos a explicar un poco qué significan los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La seducción que el apóstol Juan describe como los deseos de los ojos es todo lo que nos llama la atención y nos provoca tenerlo. Hay algo que incita en ti, algo tan fuerte que quieres tener eso ya. Deseos de los ojos. El maligno usa la atracción de algo externo, ya sea lícito o sea prohibido. Algo externo a nosotros para generar con esto codicia en nosotros. Que querramos codiciar eso. El maligno usa cosas que están afuera para generar codicia. Veamos dos ejemplos. La Biblia nos dice que Eva cayó en ese tipo de tentación. Dice la palabra en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Pero la Biblia dice que Eva vio el árbol y vio que era delicioso, le gustó, quiere decir que el enemigo usó su vista para poder atraparla a ella. Pero también hay otra historia de Acán. Acán también se rindió ante este tipo de tentación. Cuando dice, codició lo que Dios había prohibido. Y la historia está en Josué 7. En los versículos 20 y 21, Acán, después que Dios lo descubrió públicamente, que Josué le dijo, di lo que has hecho. Dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, dijo él. Dijo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y él dice, lo cual codicié y tomé. La tentación fue muy fuerte. Y Acán desobedeció la orden de Dios de no tocar el anatema. Y él cogió eso y lo llevó a su tienda. Y la Biblia dice, Acán y toda su familia murió por el pecado de él desobedecer al Señor. Porque se dejó engañar por lo que vieron sus ojos y se olvidó que Dios lo había prohibido. Así es que los deseos de los ojos tenemos que tener mucho cuidado para no seguir en esas tentaciones que vienen. Por otro lado, la vanagloria de la vida, ¿qué es? Se refiere al deseo de fama y de reconocimiento. Hay personas que desean ser reconocidas, se vanaglorían. Este deseo de fama es todo aquello que apela a la jactancia, a la soberbia, al orgullo y la arrogancia. Hay personas que desean ser reconocidos de tal manera para enorgullecerse de eso que pueden hacer o que hicieron o que tienen. Así es que en esta categoría de tentación, el maligno usa la admiración de lo que has logrado personalmente. Él usa eso precisamente para generar una actitud de orgullo y soberbia, la cual es anárquica, crea anarquía. El maligno, repito, usa tus méritos, lo que tú te has ganado, lo que tú has logrado, lo que tú sabes hacer, lo que tú puedes hacer, usa precisamente tus logros, tus méritos para tratar de hacerte orgulloso, orgullosa. Y Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Quiere decir que toda persona que caiga en el orgullo y la soberbia va a tener a Dios en contra entonces. Y hoy en día, casi todos los anuncios o los avisos comerciales procuran aprovecharse de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Casi todo lo que usted ve como anuncios en cualquier manera que le llegue, está apelando a sus deseos. Que usted lo vea, que usted lo anhele o que usted quiera vanagloriarse. Y normalmente la media, en cualquier manera en que presente las cosas, vive bombardeando nuestras mentes, vive poniendo cosas, poniendo el deseo de placeres, el deseo de posesiones y el deseo de reconocimiento. Es un bombardeo tenaz, impresionante, por todo lugar, tratando de que tú quieras más cosas, tratando de que tú tengas más cosas, tratando de que te sientas mucho mejor, que te enorgullezcas de ti mismo, de lo que has hecho. Por donde quiera usted está mirando esto. Pero los cristianos no tenemos que ceder a las manipulaciones ni engaños de Satanás. ¿Por qué no tenemos nosotros que ceder, que obedecerle? Precisamente porque no somos de este mundo.
No somos de este mundo. Juan 17:14, Jesús dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dijo que los que en Él creen, los que están confiados en Él, en su victoria, en su sacrificio, no pertenecen más al mundo. Por lo tanto, nosotros podemos resistir la provocación de los medios de comunicación que ellos viven tratando de influir nuestras mentes. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que es seguro. Nosotros tenemos la victoria a través de nuestra fe. Somos más que victoriosos, más que vencedores, dice la palabra de Dios. No estamos para vivir en derrota. Estamos para vivir en victoria en cualquier tipo de tentación que venga. Dice Primera de Juan, capítulo 5, los versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Dice nuestra fe. Es una victoria que Dios nos ha dado porque Él es el victorioso. Dice, ¿quién es que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que si tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos todas las herramientas necesarias para vencer al mundo, según declara la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer en la lucha contra el mundo es no dejarnos influenciar por el mundo. Y lo segundo que debemos hacer es aprender a vivir como instrumentos de Dios. Muy importante esto, empezar a servir al Señor, porque al dejarnos usar por Dios, podremos mostrar al mundo nuestra nueva naturaleza. Si Dios nos utiliza en alguna manera, el mundo conocerá que somos diferentes. Y por nuestros hechos, el mundo conocerá que no somos más de la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Por lo que hagamos cuando estemos sirviendo al Señor. Como dijo Jesús, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Jesús está definiendo algo que nosotros somos de una manera muy práctica. Sal para evitar la corrupción, para evitar que se dañe la tierra, y a nivel espiritual está hablando. Luz para orientar a aquellos que están en tinieblas. Y es una luz espiritual también la que el Señor está hablando. Por eso dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y dice más, y alumbra a todos los que están en casa. Escuche bien, porque esto es para ti y para mí. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 15 al 16. Démonos cuenta que nosotros somos encendidos por Dios, puestos en lugar visible, con la intención de que iluminemos a los que están en tinieblas. Somos puestos por Dios, repito, encendidos por Dios, colocados en un lugar visible para poder mostrarle a aquellos que están en oscuridad que también ellos pueden cambiar, ellos pueden ser diferentes. Por eso es que tenemos que procurar servir al Señor. Ahora, aunque el vivir así, siendo luz en medio de las tinieblas, pueda generar persecución y aflicción, no importa. No importa. ¿Sabes por qué? Debemos dejar que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Tenemos que permitirle a Dios que Él muestre su gloria en nuestras vidas cuando nos disponemos para servirle a Él.
algo es cierto: Satanás trata de evitar que el creyente sea efectivo en el servicio que da a Dios. Siempre busca la manera de oponerse. Él es el oponente, él es el adversario. Usted cree que está bien lo que Dios le dijo, pero va a encontrar oposición más adelante, porque él normalmente trata de hacer eso, como la experiencia del apóstol Pablo. Él narra en 1 Tesalonicenses 2:18 lo siguiente. Él dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero dice, pero Satanás nos estorbó. Pablo tenía una lucha muy clara y sabía cuando el maligno estaba haciendo cosas tratando de impedir que él hiciera lo que tenía que hacer. Satanás también incita la persecución de los creyentes por el mundo. Por eso el Señor Jesús en Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que has de padecer. No temas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados. No temas lo que vas a padecer. Si Dios lo permite, hay un propósito de Dios para glorificarse en tu vida. No tengas temor. Así el maligno incitó amenazas de persecución de aquellas autoridades contra los apóstoles. Tenemos la historia en Hechos 4, los versos del 1 al 30, cuando un paralítico fue sanado en la Puerta Hermosa, y eso fue una tremenda noticia, pero allí empezó una persecución, donde los sacerdotes, los que estaban a cargo de la sociedad en aquel tiempo, ellos quisieron obligar a los apóstoles que no siguieran predicando de Cristo, y amenazaron con castigarlos a hacer cosas así, porque Satanás incita a que personas que están en autoridad persigan a los cristianos cuando están haciendo su labor. Dice Juan 15, 18 y 19, el Señor Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si sientes que alguien te dice cosas malas, te persigue por causa de Cristo, recuerda, a Él lo hicieron también, primero que a nosotros. Jesús dijo: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una señal que tú eres de Dios es saber que el mundo te aborrece. Realmente, como estamos mirando, no es el mundo en sí, es un espíritu que hay en el mundo que va en contra de Cristo y usa personas para tratar de impedir o atacar a los creyentes. Por eso Mateo 5 también nos dice el Señor, los versos 10 y 2 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dijo el Señor. Bienaventurados, dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú padeces persecución por causa de la justicia de Dios, da a entender que es que el reino de los cielos te pertenecen a ti también. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, no por cualquier causa, por su causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Él dijo: bienaventurados son. Dijo: gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos. Casi nadie se goza en la persecución. Casi nadie se goza cuando el mundo le está atacando, burlándose de él o de ella. Pero el Señor dice: gózate, gózate, porque quiere decir que hay un galardón que tú tienes en los cielos. A nosotros
se nos da la oportunidad de experimentar lo que Dios le dijo al profeta Jeremías. Está escrito en la palabra, pero se nos da a nosotros la oportunidad también para que podamos hacernos o apropiarnos de esa palabra. Jeremías 15, del 19 al 21, dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Dice: conviértanse en ellos, los del mundo, a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y dice más: y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios nos asegura a nosotros que aunque el mundo se levante en nuestra contra, Él está con nosotros para liberarnos de cualquier artimaña o de cualquier ataque. Él dice: te voy a redimir de la mano de los malos, te voy a salvar. El Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo en todas las cosas, Él también vivió esto. Dice la palabra en Juan 1, los versos 4 y 5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el verso siguiente: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra vez, tu luz que vas a iluminar las tinieblas no te podrán apagar. Tú siempre vas a vencer. Como dice aquí, las tinieblas no prevalecieron contra ella, más bien la luz siempre quita las tinieblas, donde quiera. Por eso, al dejarte usar por Dios, vas a comprender mejor y podrás aplicar en tu vida sin miedo, sin temor, enseñanzas como estas, que vamos a ver algunas del Señor Jesús y algo que nos dice Pablo. Jesús dijo en Mateo 5, 43, 44, Él dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es lo contrario. Les dicen ojo por ojo o diente por diente. Dios te dice: no, no lo hagas así. Al que te hiere una mejilla, preséntale la otra también. Al que te obliga a llevar la carga 1 milla, llévale 2 millas. Es la manera, el Señor dice, hazlo así. Cuando nosotros decidimos servir al Señor sin temor y entrar la luz en medio de las tinieblas, es con esta confianza, que si algo pasa como quiera, vamos a cumplir y no va a venir contra nosotros nada malo. El apóstol Pablo nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 19 al 21. Es tremendo esto. Nosotros tenemos que comprender que debemos actuar bíblicamente si queremos vencer al mundo. No dejarnos engañar, no dejarnos llevar por la seducción del mundo, pero también disponernos a servir al Señor, aunque signifique sacrificio, aunque signifique persecución que tengamos que padecer. Pero tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor. Pero hay otros puntos que quisiera tocar rápidamente,
que son necesarios para vencer al mundo. Hay otros puntos. En estos puntos vamos a ver algunos que debemos reconocer, otros que debemos tajantemente decir, no, me niego a eso, y otros que debemos procurar hacerlo. Otros puntos. Primero que todo, reconoce que tu alma es más valiosa que todo lo que hay en el mundo. Por favor, comprende eso. La Biblia dice que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice en Eclesiastés que el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma, que es lo más valioso. Jesús dijo, Marcos 8, 36, 37, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve ser el más rico de la tierra y se perdió en el infierno? ¿De qué le sirvió la riqueza? Jesús dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay manera de comprar el alma. Solamente un precio fue pagado por el alma de los seres humanos y fue la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es lo único que puede comprar nuestras almas. Entonces tu alma es tan valiosa que no hay nada en la tierra que la pueda comprar. Solamente la sangre de Cristo. Reconoce esto. Dice Lucas 9:25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve? Entonces reconoce que tu alma vale más que el mundo entero. También reconoce la naturaleza temporal del mundo. El mundo no es para siempre. Tu alma sí es para siempre. Dice la palabra, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, el mundo pasa, todo pasará. Algo más que debes hacer es reconocer que si amas al mundo, te haces enemigo de Dios. Según declara la palabra, si amas al mundo, estás volviéndote enemigo de Dios. Dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No ames al mundo. ¿Sabes qué más debes hacer? Reconoce que no eres del mundo. Esto es una lucha. Porque muchas personas dicen, hoy ¿de dónde soy? Del cielo. Tienes que reconocer que eres peregrino en esta tierra, según declara la palabra. Vas camino a tu ciudad verdadera. Dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Reconócelo, tú no eres del mundo. Y si tú no eres del mundo, reconoce que no estás bajo el yugo del mundo tampoco. No eres más esclavo del mundo. Tienes que reconocerlo, eres libre. Aunque en el pasado fuiste gobernado por las normas del mundo presente, en el pasado ya no estás bajo ese yugo. Dice la palabra claramente en Efesios 2, los versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era antes. En los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. Sí, todos antes participamos. Sí, antes ese espíritu del mundo, el príncipe de la potestad del aire, tenía dominadas nuestras vidas también. Eso era antes.
Antes estábamos haciendo, como dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes. Pero también dice Efesios 2, 13 y el 19, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice más, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos hoy, tú y yo. Ahora eres parte de un nuevo reino. Ahora eres residente del reino de Dios. Ahora ya no estás más bajo el poder del mundo. Si estás en Cristo. Por lo tanto, ahora tú tienes que aprender a protegerte del mundo. Aprende a protegerte del mundo. Aunque ahora eres libre del mundo, debes protegerte de la influencia que el mundo quiere hacer a tu vida. Por lo tanto, no permitas que las filosofías del mundo te perjudiquen. No lo permitas. Cuando alguien venga con algo raro, simplemente no lo acepto. No lo permitas. Como dice Colosenses 2, versos 2 a 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres saber lo profundo? Está en Cristo. Conoce más a Cristo, busca más conocer de Él y más sabia serás. Y esto lo digo, decía Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie, no te dejes engañar. También dice en Colosenses 2, 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y hablando de Cristo dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice más, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No busques filosofía por fuera. No te dejes llenar la cabeza de historias raras. Solamente la Biblia es el manual, es lo que necesitamos conocer para poder tener el entendimiento que Dios espera de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. No te dejes engañar. Algo más que no puedes hacer es no permitas que las preocupaciones del mundo destruyan la obra que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. No lo permitas. Como dice el Señor, Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Mira bien esas palabras. Afanes del siglo, el engaño de la riqueza, codicias de otras cosas, dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios quiere que hagas algo, pero si no estás alerta a los afanes que te quieren robar la palabra, o el engaño de las riquezas te están promoviendo o dando mejor condiciones o más dinero, pero eso te va a sacar de los caminos del Señor. Cuidado. Estás codiciando muchas cosas, ves muchos anuncios y te llaman mucho la atención. Cuidado, te puedes robar la palabra. ¿Sabes qué tienes que hacer? Niégate a inclinarte ante los ídolos del mundo. Niégate. Algo que especialmente entre los jóvenes se da es la presión para inclinarse a los ídolos del mundo de hoy. Hay una presión muy grande que los jóvenes tienen que batallar con ella.
Ellos son tentados en varios aspectos, con triunfos mundanos. Ven muchas personas en la televisión, en el periódico, en revista, que triunfaron porque hizo, porque no hizo, y ellos se dejan llevar fácilmente. Los triunfos mundanos, la popularidad, personas que son populares y también quieren ser populares, la riqueza, ven que otros tienen mucho dinero, también lo quieren tener, el poder, quieren tener poder para hacer muchas cosas, el placer que ofrece el mundo, la comodidad de la vida. Usted mira jóvenes y en su mente están todas estas palabras. Ellos quisieran, sus metas es buscar algo de eso. Pero ¿sabes algo? Tú tienes el poder y yo también para rehusar inclinarte ante los ídolos del mundo. Tú puedes hacer como hicieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego. En el libro de Daniel capítulo 3 versos 1 al 18 está la historia. Cuando el rey quería obligarlos a que se postraran ante el ídolo que él hizo, él dijo, no lo vamos a hacer al rey. Si no lo hacen, los metemos allí a ese horno de fuego, pues no importa. El Dios a quien sirvo me puede librar. Y ellos fueron valientes y ellos no se postraron y Dios se glorificó. Tú también lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Recuerda esto, tú perteneces a un reino diferente. Tú no perteneces al reino del mundo más. Si tú estás en Cristo, esa es la condición. Si tú estás en Cristo, ya has sido libertada del presente orden mundial que está controlado por Satanás. Satanás ya no te controla, a menos que te dejes controlar. Ya el Señor te liberó, si estás en Cristo. Por tanto, niégate a los deseos mundanos. Niégate. No permitas que algo gane tu corazón y te lleve al pecado. No lo permitas. Dice primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué puedes esperar de los que no están en Cristo? Si Satanás es que lo tiene dominados a ellos. Dice Tito 2:12, dice Pablo allí, enseñándonos, hablando de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Hay una renuncia. Tú renuncias a la impiedad. Tú renuncias a los deseos mundanos. Nadie te los va a quitar. Tú tienes que renunciar. No te van a forzar, pero te conviene renunciar. Dice, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros hasta aquí hemos visto, y estamos para terminar ahora, a hacer una recapitulación. Hemos visto que no podemos dejarnos llevar del engaño que hay en el mundo. No podemos dejar seducir por las fuerzas que hay en el mundo, por aquel espíritu que controla el mundo, que va en contra de Dios. Y tenemos que disponernos a servir al Señor, aunque esto signifique persecución, angustia y aflicción. Y hay una forma simple y llana en que podemos estar separados totalmente del mundo. ¿Cuál será? Estar totalmente comprometido con el reino de Dios. Es la única. Donde no le das lugar al diablo. Donde solamente es lo que Dios diga, eso es lo que tú quieres. Y si Dios dice sí, tú dices sí. Si Dios dice no, tú dices no. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si te comprometes totalmente con el reino de Dios, inmediatamente el mundo no tiene nada que ver contigo. El compromiso con el señorío de Cristo. Escucha bien la palabra, señorío de Cristo. No solo que Jesús es tu Salvador, sino que Jesús es tu Señor, el que manda, el que ordena en tu vida. Y tú tienes que obedecerle porque Él es tu Señor. Pero el compromiso con el señorío de Cristo es la primera evidencia de haber sido rescatados del mundo. Una persona que realmente está comprometida con Cristo da evidencia de que ya no pertenece al mundo.
El creyente debe ser una luz que refleja la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escucha bien, el creyente es una luz, refleja la gloria de Dios, el brillo de Dios en el rostro de Cristo, al compartir las buenas nuevas del Evangelio en el mundo de oscuridad que les rodea. Cuando tú compartes las buenas nuevas de salvación con los que están en el mundo, en las tinieblas, tú permites entonces que la luz de Cristo brille, que la luz de Cristo llegue e ilumine esos corazones también. ¿Sabes algo? Desde que empezó el cristianismo, hay una lucha fuerte por las almas. La Biblia dice que los primeros creyentes impactaron el mundo de tal manera que fue dicho de ellos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Ellos estaban por doquier predicando de Cristo. Y tenían a esos sacerdotes, a esos judíos religiosos que estaban en contra, nerviosos, pero por donde quiera estaban predicando de Cristo. Y el Señor espera que tú y yo también lo hagamos así. Por lo que debes tú, como yo, estar consciente de que tú también tienes una misión que cumplir en este mundo. Hay una misión que Dios tiene para cada creyente. Quizás no sabes o sabes a medias cuál es tu misión. ¿Por qué Dios te tiene en la tierra? Si un creyente no tuviera una misión que cumplir, cuando recibe a Cristo le limpian los pecados y el Señor se los llevará seguido. Pero si nos deja en la tierra es con un propósito: usar nuestras vidas, prepararnos para luego darnos la recompensa, el galardón, las coronas, todo lo que Él tiene. Pero todos debemos saber, hay una misión que cumplir en este mundo. Algo muy claro que tenemos que tener: tú no debes ser afectado por el mundo. No permitas que el mundo te afecte tu fe. Pero sabes, tú sí puedes y debes afectar al mundo. Tú sí debes hacer la diferencia. Tú sí debes dejarte usar por Dios para que los que están en el mundo puedan ser rescatados. Como explica Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y dice más: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios espera que tú y yo estemos siempre iluminando a aquellos que están en tinieblas y guardándonos para no contaminarnos con las inmundicias en que ellos están metidos. ¿Sabes algo? Jesús derrotó al mundo en el juicio de la cruz del Calvario. Allí dice la palabra, Él juzgó al príncipe del mundo. Y Jesús llamaba a Satanás como el príncipe del mundo. Dice, en la cruz del Calvario fue juzgado ese príncipe. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dijo el Señor. Y también Juan 16:11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero ¿qué pasa en cualquier tipo de guerra? Como en toda guerra, cuando el general es derrotado, ¿qué pasa con el ejército? También el ejército está perdido. Así mismito pasó con el reino espiritual de Satanás. Satanás fue derrotado, también todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Dice Colosenses 2, verso 15, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó los principados y las potestades. Por eso es que no tienen más poder sobre el creyente. A menos que el creyente le dé a ellos la oportunidad, ellos no pueden.
Dice Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el Señor hablándonos a nosotros. Sí, el mundo está allí, pero el Señor ha vencido. Dice: confía. Él venció solo. Él venció solo en la cruz del Calvario al diablo y todo el ejército de Satanás. Y nosotros, para vencer, tenemos el poder de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los ángeles de Dios que están a nuestro alrededor, tenemos todo un ejército que nos acompaña. Podemos vencer. Dice la palabra también en Apocalipsis 1, 17, 18. Jesús dijo, cuando hablándole al apóstol Juan, diciéndome: no temas, le decía a él, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y dijo más: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que tiene las llaves. Por eso es que Él nos dice hoy, Mateo 28, 18 al 20, Él nos dice: Jesús se acercó, les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él dijo más: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Si vamos a padecer algo, el Señor está con nosotros allí. No estamos solos. Como seres humanos podemos hacer algo. Sí, podemos orar a Dios como oraron los discípulos cuando fueron amenazados. Ellos oraron, dice la palabra, pidiendo su respaldo, pidiendo protección y pidiendo valentía. 3 cosas pedían: Señor, respáldanos, haz esto y aquello, protégenos y danos valentía. Dice Hechos 4, los versos 29 y 30: ahora, Señor, por su oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso podemos hacer. Si sientes temor, pídele valentía a Dios. No le dices: Señor, líbrame de eso que viene. No, Señor, dame valentía para enfrentar eso que viene, porque me darás la victoria también y te glorificarás en mi vida. No tengas temor, porque Jesucristo ha vencido. Y con esto termino entonces. Así que nosotros, sin temor, unámonos a la causa de Dios. Si algo quiere Dios, nosotros lo queremos también. Unámonos a esa causa y proclamemos que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Que no haya temor y enfréntate a ese mundo que está a tu alrededor con la gracia de Cristo, con el poder de Dios. El Señor te dará valentía para que tú vivas una vida victoriosa. Cada día que estás en este mundo podrás dar fruto para el Señor, fruto que llegará a la eternidad. Pongámonos en pie, por favor, y vamos.